que organiza este espacio de la Sentinela Cultural. Queremos ofrecerles, darles un saludo de bienvenida por este año nuevo, ¿cierto? Pero además darles unas excusas, unas disculpas, porque hace un par de meses dejamos de hacer las tertulias por varias complicaciones y la verdad no esperábamos que fuese a hacer o a la próxima tertulia tuviese este reducimiento que tenemos esta vez. Creemos, por supuesto, que tiene que ver mucho con los conferencistas de hoy. Pero de todas maneras les pedimos excusas porque el espacio inicial nos quedó pequeño y bueno, estamos aquí improvisando un poco, pero esperamos que salga bien todo. Estamos a punto de empezar, ya empezamos con la introducción necesaria de siempre, con los avisos parroquiales de siempre, don Sebastián, pero agradecerles nuevamente a todos la asistencia y la fidelidad por volver a la casa de ustedes, que es nuestra Sentinela Cultural. Entonces, muchísimas gracias por eso y disculpen nuevamente por el inconveniente causado. Sebastián. Uno. Uy, no, por acá. No, por acá. No, Juancho tiene mi Juan, esperemos que se terminen de sentar. Yo quería ser fiel a mi pero no pude. Ya hoy, después de toda la tarde en la terraza. Acá hay una silla libre. Los que están allá yo creo que podemos acomodar. Bueno, yo no sé si habrá mucha gente que venga por primera vez a estas tertulias de la 69 Cultural. Llevamos cerca ya de 3 años haciendo esto en Chapinero. En primer lugar en la casa de un artista muy reconocido que era Felipe Arango. Después en Innovo Café en la zona G, después en el Mono Bandido y ahora estamos estrenando este lugar que amablemente nos abrió las puertas y que nos pareció además muy interesante y muy bonito. Nosotros llevamos en esto mucho tiempo y en el Chapín desde antes de la 69 Cultural, ya cerca de 4 años, porque quisimos hacer un proyecto de educación ciudadana y de comunicación alternativa. O sea, creemos que hay un problema en el país y es que quienes comunican y quienes nos dicen lo que está pasando y los análisis en el país lo hacen desde una posición que es claramente, digamos, que defiende los intereses pero que no los acepta abiertamente. Y nosotros creemos que en primer lugar debe haber otras voces en ese espectro de comunicación en el país, pero que además uno debe ser franco y decir desde dónde hace las cosas. Nosotros cuando arrancamos este medio de comunicación lo hicimos pensando en que queríamos influir en el panorama de esta localidad en primer lugar, después en el panorama de todo Bogotá, que queríamos educar a la gente, que queríamos mostrarle otra cosa y que lo íbamos a hacer desde nuestra posición. Y desde el principio siempre hemos tenido un carácter editorial fuerte, algo que nos marca, siempre nosotros decidimos qué es lo que hacemos, a quién invitamos, pensando en que hayan nuevas voces que tengan espacio en Bogotá y en Colombia para hablar. En todo este proceso, además, en la 69 Cultural han nacido y se han reproducido iniciativas ciudadanas. Algunos que allá habrán venido recordarán cosas como el referendo por el agro, el abrazatón por los cerros, firme por los cerros, ¿cierto? La oposición a la reforma tributaria que ocurrió el año pasado, la defensa de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Son cosas que se han reproducido, que han nacido incluso en nuestro espacio, y en todas esas luchas siempre ha habido gente que nos ha acompañado, muchos de los que están sentados en el público y gente desde muchos espectros, digamos, políticos. Hay concejales que nos han dado la mano, ediles de Chapinero en ciertos momentos, gente que ha estado con nosotros, y en todo ese proceso Sergio Fernández y Jorge Robledo han sido un faro para nosotros. Sergio siempre ha estado ahí, o sea, es un joven súper activo, súper pilo. Nosotros lo invitamos, por ejemplo, el año pasado al debate más duro que tuvimos en el espacio y creo que dejó a todo el mundo apabullado ese día. Digamos que mostró un carácter muy impresionante, y Jorge también siempre como un faro siempre para mirar de esas luchas ciudadanas. Cuando estuvimos en el referendo por el agro fue alguien que siempre apoyó, por ejemplo, a los agricultores colombianos, y pues quisimos abrirles el espacio porque nosotros creemos, y lo hemos dicho desde el Chapín, que ya es hora de que este año, que es electoral, sea un año para aprovechar y para cambiar a Colombia. Y en ese sentido creemos que hay que mostrarle a la gente que hay unas opciones que son de los mismos de siempre. O sea, los que tienen a los cerros hoy, sí, arrinconados, que les cambian las reglas cada día, que permiten que hayan mansiones impresionantes al tiempo que no legalizan los barrios de la gente humilde, los que quieren hacer un Transmilenio por la séptima,
y acabar con esta avenida emblemática de Bogotá, que quieren hacer un metro de mentiras que alimente Transmilenio y no al revés como debería ser, los que acaban con nuestros humedales, que quieren atravesar troncales de Transmilenio por la reserva Tomás Van der Hamen, todos esos hacen parte de un grupo que hemos venido diciendo que son los mismos y queremos ayudar a que identifiquemos qué es el cambio y cuáles son las opciones que hay en el panorama, digamos, de 2018. Nosotros hicimos una editorial hace un tiempo diciendo que creíamos que era un momento en que Colombia podía ganar una alternativa. O sea, analizamos las encuestas, cogimos todo lo que ha salido de diferentes encuestadores y dijimos, en Colombia la gente está pensando en cambio. Entonces queremos ver cómo aportamos a eso. Entonces, para no alargarme más, vamos a empezar con Sergio Fernández, se los presento un poco. Él es politólogo de la Universidad Nacional, magíster en Derechos Humanos, profesor hasta hace poco de la Universidad Externado de Colombia, vocero del Comité Ciudadano Unidos Revocamos a Peñalosa, muy importante por estos días. Fue el líder de la MANE que logró tumbar la privatización de la educación pública en Colombia. Y Jorge Robledo, que va a hablar después de él, 6 veces consecutivas el mejor senador de Colombia, arquitecto de profesión, que fue profesor de la Universidad de Manizales. Y bueno, yo creo que ya los demás lo conocen un poco más y no hay mucho que decir. Entonces la idea es que cada uno haga una intervención corta, Sergio hablándonos sobre Bogotá, sobre qué está pasando con la revocatoria, qué tiene que ver esto con la democracia, por qué podemos elegirlos pero no podemos revocarlos, qué es lo que está pasando acá, y Jorge nos va a hablar un poco del panorama político nacional. Entonces, los dejo con Sergio. Bueno, vale. Gracias, Sebastián. Muy buenas noches para todos. Un placer para mí estar acá enfrente de todos ustedes y contentísimo porque pues yo he tenido la oportunidad, el gusto de venir varias veces al Chapín, a las charlas que hacen, y lo de hoy pues rompió todas las expectativas, nos quedó chiquito el salón y bueno, pues esto habla un poco de lo que venimos a hablar hoy, y es que en general una elección uno la puede resumir en un momento en el que una sociedad tiene que ir a tomar una decisión, pues muchas, pero yo lo resumo en una, y es o continuidad o cambio. Eso es así. O sea, en general se presentan 10 candidatos, 20, bueno, en fin, 1000 propuestas programáticas, pero la verdad uno puede resumirlas a grosso modo en continuidad y cambio, que es un poco lo que está pasando hoy en Colombia. Y también, desafortunadamente, en general, durante toda la historia de la humanidad y de las sociedades, la gente prefiere apostarle a la continuidad porque le teme al cambio. Digamos que ese dicho que le enseñaron a uno de chiquito se aplica mucho en las elecciones. La gente dice, no, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Votemos por los mismos de siempre, no sea que pase algo. Y bueno, y con ese cuento de votemos por los mismos de siempre, no sea que pase algo, pues este país ha elegido entre 30 familias durante los últimos 100 años. 30 familias que son los mismos. Y hoy, por primera vez en muchos años, en décadas, el país está a punto de votar por el cambio. O eso es lo que dicen las encuestas, eso es lo que dice la movilización social, eso es lo que dice el descontento de la gente, eso es lo que dice la revocatoria que tienen parada porque saben que si la dejan andar pues se cae el alcalde. Eso es lo que dice el ánimo de la gente. Y la gran pregunta es, bueno, ¿por qué es que la gente está buscando el cambio? O sea, ¿por qué si hemos votado tantas veces por la continuidad, hoy la gente está dispuesta a votar por el cambio? ¿Qué es lo que pasó? Y yo creo que han pasado varias cosas. Lo primero es que la gente se cansó. O sea, la gente ya se mamó, está cansada de que estos tipos hagan lo que hagan. ¿Y qué es lo que han hecho? Y entonces ahí toca hacer un breve diagnóstico del país. ¿Qué han hecho? ¿Qué es lo que nos han dejado después de 100 años de gobiernos de verdad, de los mismos con las mismas? Nos dejaron el 8º país más desigual del mundo, el 2º país más desigual de América, el 2º país con el desempleo más alto de América. Cada hijo o hija de Colombia que están haciendo en este momento, están haciendo con una deuda a cuestas de 10 millones y medio de pesos, 490 billones de pesos, billones con B de billete de deuda pública. El país más desigual del mundo en materia agraria. Ningún país tiene una repartición de la tierra tan desigual como la de Colombia. Y cuando todos creíamos que peor no era posible, pues aparecieron los Juan Manueles de los últimos años, desde 1990 para acá, y demostraron que peor sí es posible, que toda situación mala es susceptible de empeorar. Y nos impusieron un modelo económico, un modelo de desarrollo que consiste en que este país deja de producir lo que antes producía y que ahora vamos a importar lo que producíamos. Entonces destruyeron el agro y la industria y lo reemplazaron por importaciones, y que además la distribución de la poca riqueza que crea el país va a quedar en manos de unos pocos. Y el gran problema de la distribución de la riqueza
Ojo, eso no es un problema económico, es un problema eminentemente político. Es que en un país donde hay un señor que es dueño de 4 de cada 10 pesos que se mueven en el sistema financiero, que es dueño del tiempo, de la banca, de los medios de comunicación, del presidente, que es dueño de Santos, de Uribe y de Vargas Lleras al mismo tiempo, en un país donde hay un señor que es dueño de todo, pues esto no es un problema económico, es un problema eminentemente político. Luis Carlos Sarmiento Angulo, según la revista Forbes, es 3 veces más rico que Donald Trump. O sea, los ricos de Colombia son más ricos que los de Manhattan, pero los pobres de este país son tan pobres como los de Kenia o los de Ruanda, esa es la verdad. O no se mueren en La Guajira y no hay que ir a La Guajira para verlo. Ese fue el país que nos dejaron. Pero ese país ya estaba. Pues, ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó, pues, que la gente además hoy está dispuesta a votar por eso? Yo hoy decía, uno puede estar mamado del trabajo, pero si no tiene de otra, de pronto renunciar es muy costoso. Pero pasó que hoy el país tiene ante sí una oportunidad clara de dar el cambio. O sea, si uno está mamado del trabajo, pero alguien le dice, renuncie que yo le doy trabajo, pues uno renuncia. Y hoy pasó eso. Hoy pasó que hay una coalición, una alternativa con vocación de poder que no tiene el interés de dejar una constancia histórica. Hoy es un hecho que esta coalición que se ha montado entre Jorge Robledo con el Polo Democrático Alternativo, Claudia López con la Alianza Verde y Sergio Fajardo con Compromiso Ciudadano, no tiene el propósito de dejar una constancia histórica y decir, lo tratamos de hacer por enésima vez, sino que en serio tiene serias y ciertas posibilidades de ganar, ¿o no? Las encuestas que pagan ellos, o sea, Santos, Uribe y Vargas Lleras, no las hacemos nosotros, las hace El Tiempo, del Luis Carlos Sarmiento Angulo, Semana, de los Santos y los López, bueno, todas estas encuestas que hacen ellos, no nosotros, dicen que el próximo presidente de Colombia hoy sería Sergio Fajardo. Eso es lo que dicen esas encuestas. Todas dicen eso. Y el ánimo de la gente dice eso. Ahorita Jorge les va a contar un poco más de cómo además pues él fue protagonista de primerísimo orden y él conoce mucho más cómo fue la definición de la candidatura de Fajardo y en qué estamos y todo. Pero yo quiero contarles un poco qué tiene que ver esta elección además y qué tiene que ver este tema de la revocatoria de Enrique Peñalosa con esa elección. Hombre, otro de los graves problemas de este país es que la corrupción de verdad se lo tomó. Eso no es un cuento. No es que se lo vaya a tomar, es que se lo tomó, es que lo tiene ya cogido. La definición de una ONG internacional que se llama Transparencia Internacional de Corrupción es, a mi modo de ver, la mejor de todas. Algunos dicen corrupción es cuando alguien viola la ley. Yo digo, no, corrupción no es cuando alguien viola la ley porque puede haber leyes corruptas. De hecho, en Colombia hay varias leyes bien corruptas. Transparencia Internacional dice, es cuando se usa el poder político para favorecer intereses personales. Y yo creo que esa es la mejor definición de corrupción. Y acá en Bogotá hay un ejemplo clarísimo. Y es que un señor protegido por los poderes políticos más grandes de este país, por Juan Manuel Santos, el partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador, que son los partidos de la coalición de Juan Manuel Santos, protegido por Álvaro Uribe Vélez y su partido el Centro Democrático, y protegido por Germán Vargas Lleras y su partido Cambio Radical, está haciendo literalmente lo que le da la gana para favorecer intereses personales de él y de quienes lo protegen. ¿Qué es lo que está viendo Bogotá? Está viendo que un señor que mintió durante 30 años sobre su hoja de vida, sobre sus estudios, eso no es una falla menor, eso es un delito en este país. Un delito. Un señor que mintió toda la vida sobre su maestría y su doctorado, timó a los bogotanos con su hoja de vida. Eso es como si uno llega a pedir trabajo en una empresa y presenta una hoja de vida falsa. Bueno, pues este señor a sus empleadores, a todos los bogotanos, nos presentó una hoja de vida falsa durante 30 años. Por fallas como esa hay personas que han sido destituidas y están enfrentando procesos penales. Pues bueno, un señor fue capaz de hacer eso y además hasta el 5 de enero del año 2016 Enrique Peñalosa era director del ITDP. O sea, 5 días después de haber empezado a ser alcalde, todavía era director de la organización que vende los buses de Volvo en el mundo. Pero resulta que para el fiscal Néstor Humberto Martínez, la mentira que dijo este señor fue una mentirilla.
Hace más de un año interpusimos una denuncia penal contra Enrique Peñalosa que no va a terminar en nada mientras Néstor Humberto Martínez, el abogado de Odebrecht, de Luis Carlos Sarmiento Angulo y de todos los ultrapoderosos de este país, siga siendo fiscal. No va a pasar nada. Interpusimos también una queja en la Procuraduría, porque usted no puede ser director de una fundación privada que se llama el ITDP, que se dedica a vender Transmilenios por el mundo y al mismo tiempo ser alcalde. Cuando la interpusimos, el señor renunció y el procurador dijo, ya, no hay ningún conflicto de interés. A lo que está asistiendo Bogotá, a lo que está asistiendo el país, lo que está viendo el país en el caso de Enrique Peñalosa, es que estos tipos son capaces de verdad de hacer literalmente lo que les da la gana, como lo están haciendo con el tema de Odebrecht. Musa Besay le confiesa, el ñoño Elías confiesa, Marcelo Odebrecht en Estados Unidos confiesa, y confiesa que además el soborno que pagaron, lo pagaron un pedazo de ellos y otro pedazo Luis Carlos Sarmiento Angulo, y acá no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay un sector de la dirigencia política de este país que literalmente capturó al Estado y que lo capturó para favorecer sus intereses personales. Esa es la mayor expresión de corrupción que puede haber en cualquier país, que una gavilla, que una pandilla literalmente se adueñó del Estado, de la rama legislativa. Son 5 del Polo y 5 del Partido Verde en el Senado. O sea, si las decisiones en el Senado se tomaran a puños, les darían todos los días una tunda a los senadores del Polo y del Partido Verde. ¿Es así? Se tomaron el legislativo, se tomaron las cortes. Eso es el cartel de la toga. Pagan para que los señores de la Corte Suprema de Justicia los absuelvan. Es muy probable que Germán Vargas Lleras haya pagado para que Ricaurte y Malo le archivaran su proceso por parapolítica. Y tienen la presidencia. Tienen todo. Y tienen los medios de comunicación y tienen todo. Capturaron el Estado y buena parte de los poderes de esta sociedad. Y válidos de esos poderes que capturaron, pues están protegiendo a un señor que los representa a todos como nadie. Porque Enrique Peñalosa pues es corrupto, y es corrupto pues porque les acabo de dar 2 ejemplos, que él además confesó, no los he dicho yo, él mismo lo ha confesado. Le ha dicho, sí, yo soy un vendedor de buses, y sí, no tenía maestría ni doctorado, qué pena. Pero además está convirtiendo en mercancías los derechos de los bogotanos y está destruyendo el patrimonio público de los bogotanos. Ha dicho que va a destruir la Reserva Ambiental Tomás Van der Hamen con 10 vías y no le va a pasar nada. Intentó privatizar la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, y gracias a la labor de los trabajadores de la ETV y del concejal Manuel Sarmiento, que está acá, que interpuso acciones jurídicas frente a esa privatización, y se cayó esa privatización. Pero ha intentado hacerlo. Quiere privatizar el 20% de la empresa de energía de Bogotá, que es la 4ª fuente de ingresos de la ciudad. No es cualquier cosa, es la joya de la corona, es la gallina de los huevos de oro. Tiene una rentabilidad más alta que la que tenía Isagen. Imagínense la fuerza de esa empresa. Quiere destruir la carrera 7ª porque la va a destruir. O sea, no les quepa duda, la va a destruir. La quiere, pero no vamos a dejar. Así es. No vamos a permitir. Nos cambió el metro subterráneo, que ya tenía los estudios, 146.000 millones de pesos en estudios del metro subterráneo, que los pagamos todos los bogotanos, todos. Y los botó a la basura para hacer un metro elevado, que va a ser el primer metro del mundo que alimenta buses. ¿Todo para qué? Para favorecer el negocio privado de Transmilenio, que es el negocio en el que él gana. Probablemente antes de que se acabe este mes, va a subir 100 pesos más el pasaje de Transmilenio. De cada 100 pesos que pagamos de pasaje de Transmilenio, 95 van a parar a los operadores privados para 3 cosas. 1, para garantizar las utilidades. Esto es lo que dicen los contratos de Transmilenio. 2, para pagar los buses. Y les cuento una cosa, los buses terminamos de pagarlos hace 4 años. Y el gobierno de Gustavo Petro extendió la licitación, les prorrogó la concesión a los señores y estamos pagando por segunda vez los buses. Después subió Peñalosa y otra vez les prorrogó la concesión a los señores. Y 3, para mantener el sistema andando. Hoy no sabemos cuánto vale mantener el sistema andando, les creemos de buena fe. A lo que está asistiendo el país en el caso de Bogotá es a la razón por la cual los bogotanos se mamaron. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó en Bogotá? Que los bogotanos dijeron, estamos mamados de un señor que dice que va a destruir el patrimonio público, que va a destruir el medio ambiente, que va a privatizar el patrimonio público, bueno, en fin. Estamos mamados, pero además tenemos una alternativa. Esa alternativa se llama la revocatoria. Recogimos 700.000 firmas, 700.000 firmas. Necesitábamos solo 270.000. Entregamos las firmas,
La revisó la registraduría. Después Peñalosa dijo, déjenme revisarlas a mí, y contrató peritos privados que revisaron las firmas por segunda vez. Y después la registraduría las volvió a revisar por tercera vez. Lo mismo van a hacer con las firmas de Vargallera, seguramente. ¿Cuántas veces van a revisar? En el Bichada firmó más gente de la que aparece en el censo electoral. Pero bueno. Revisaron las firmas, se demoraron 6 meses revisando las firmas, y después el Consejo Nacional Electoral, que otra vez, el ejemplo de la corrupción, es un órgano también capturado por estos poderes, conformado por 9 magistrados, en el que 2 magistrados son del Partido Conservador, 2 son del Partido de la U, 2 son del Partido Liberal, 1 de Cambio Radical, 1 del Centro Democrático, y solo hay 1 independiente. Ese órgano, absolutamente cooptado por el peñalosismo, paró la revocatoria porque dicen que la contabilidad de nuestro comité, con el cual recogimos las firmas, no es clara. Se les metieron 100.000 millones de pesos que le dio Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos, y los señores no han visto nada, no han condenado a nadie. No le han prohibido al partido de la U, a Cambio Radical, al Partido Conservador, al Partido Liberal, a los partidos que se han visto envueltos en ese escándalo de corrupción, tener candidatos presidenciales. Lo que dice la ley es que si un partido se ve envuelto en un escándalo de corrupción así, el Consejo Nacional Electoral le debe prohibir inscribir candidato presidencial para las próximas elecciones. Ahí están. Todos tienen candidato presidencial. Ellos no han visto nada. No han visto la plata que confesó el Ñoño, Musa, Marcelo Odebrecht, todo el mundo. No la han visto. Pero les ha quedado difícil en un año revisar 110 millones de pesos que se gastó el Comité Unidos Revocamos a Peñalosa, que no nos los donó Odebrecht, ni Al Qaeda, ni nada. Tan grave es la cosa que yo les mandé un derecho de petición que decía, hombre, miren, si las cuentas están mal, hundan la revocatoria y ya, dejen de mamar gallo. Pues sí, o no. Lo que deben hacer, si están acordes a la ley, es hundir la revocatoria, y más aún, compulsen copias a la Fiscalía para que me investiguen a mí y a todos los que nos metimos en la revocatoria y nos manden a la cárcel por ampones. La respuesta del Consejo Nacional Electoral a esa carta fue, no hemos dicho que las cuentas estén mal, las estamos revisando. En el año 2050 van a sacar la resolución que dice, no, mentira, sí estaban bien, ya pueden revocar al alcalde. A lo que estamos asistiendo es a eso. Los bogotanos se dieron cuenta que había una alternativa que se llama la revocatoria y optaron por esa alternativa. Y si la democracia actuara en este país, Enrique Peñalosa no sería alcalde, porque detrás de la revocatoria no está el castrochavismo, como han dicho ellos. 8 de cada 10 bogotanos, según las encuestas de ellos, apoyan la revocatoria de Enrique Peñalosa. Y me van a decir acá que 8 de cada 10 bogotanos son de izquierda, por favor. Si 8 de cada 10 bogotanos fueran de izquierda, pues el Polo habría ganado las elecciones. Sencillo. No, son personas de todos los orígenes políticos que están mamados de estos tipos. ¿Y eso qué tiene que ver? Otra vez volvamos al tema de las elecciones. ¿Eso qué tiene que ver con las elecciones de este país? Pues que pasó lo mismo. Que en este país la inmensa, la aplastante mayoría de este país está mamado de estos tipos. Y se dio cuenta que hoy hay una alternativa. Es que hoy el panorama no es tan desesperanzador, no es desesperanzador como el de la segunda vuelta del 2014. Es que en la segunda vuelta del 2014 era Zuluaga contra Santos. Alien versus Depredador, gane quien gane, pierde el país. Hoy ese no es el escenario que está enfrentando el país. Hoy acá hay una coalición que logró además unir personas de diferentes orígenes políticos, con diferentes concepciones, con el propósito de derrotar a estos tipos y de sacar a este país adelante, con un programa que, ahí está, ustedes lo pueden ver, está colgado en internet, pero yo lo resumiría en 4 puntos, y con esto empiezo a terminar. Lo primero, que son los 4 graves problemas que tiene este país. Lo primero, este país no crea riqueza, cada vez crea menos riqueza. Hombre, ningún país que quiera resolver sus problemas puede resolverlos si no crea riqueza. O sea, si queremos garantizar los derechos de la gente, nos toca crear riqueza, porque garantizar derechos vale, por ejemplo. Si queremos que este país tenga empleo, pues nos toca crear riqueza. O sea, muéstrenme cuál país crea empleo sin empresas, por ejemplo. ¿Cómo es eso? 1, crear riqueza. Crear riqueza en el marco de la economía de mercado, en el marco del capitalismo. Nadie acá está proponiendo el socialismo, que dejen de echar cuentos. Así como dicen que detrás de la revocatoria está el castrochavismo, Darth Vader, Freezer, Munra, Drácula, todas las fuerzas oscuras del mal, también han dicho que la coalición Colombia son Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Claudia López, Osama Bin Laden, Drácula y no sé quién más,
que es el cuento que quieren echarnos. Frente a la esperanza que representa la coalición y el cambio, están tratando de presentar el miedo como argumento para barrer con la coalición. No voten por ellos porque si no el coco se come al país. Entonces, primera cosa que estamos proponiendo desde la Coalición Colombia, volver a crear riqueza. Volver a crear riqueza, ¿qué es? Renegociar los tratados de libre comercio, porque desafortunadamente los tratados de libre comercio que estos tipos negociaron están quebrando el país, no es un cuento nuestro. La balanza comercial de este país no la redacta Jorge Robledo. Cada país con el que hemos firmado un tratado de libre comercio nos está dando una paliza. ¿Y por qué nos está dando una paliza? Hombre, pues porque en el mundo desarrollado, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, China, Rusia, Francia, no funcionan con libre comercio. El libre comercio fue la forma que se inventaron ellos para someter a los países como Colombia. Estados Unidos le da al año 92.000 millones de dólares en subsidios al agro. Cada vaca gringa recibe todos los días $2 de subsidios. Vive mejor una vaca gringa que un campesino en Colombia. Es mejor ser vaca allá que campesino acá. Y nos dicen acá, mucho cuidado con subsidiar el agro, ¿no? Mucho cuidadito. Mucho cuidado con poner un arancel. Mucho cuidado con proteger a las empresas porque los empresarios se vuelven perezosos y no sé qué. En el año 2008 se quebraron los bancos gringos y Estados Unidos sacó 700.000 millones de dólares de los impuestos de los gringos para salvar a sus bancos y 38.000 millones de dólares para salvar a General Motors y a Chrysler. El plan de salvamento más grande en la historia. ¿Y saben por qué hicieron eso? Pues porque si no lo hacen dejan de ser la potencia que son. Porque en el mundo el capitalismo no funciona si no está el Estado adentro tratando de orientar las fuerzas. Porque la mano invisible del mercado no existe. Lo que existe es la mano visible del Estado. Los subsidios en Estados Unidos son altísimos y ni hablar de la Unión Europea. Primero, vamos a volver a crear riqueza. Este país va a volver a crear riqueza. Duélale que le duela. Y que chillen estos señores que han mal gobernado este país. Pero este país va a volver a crear riqueza. El agro va a volver a producir alimentos. Es traición a la patria que este país importe la papa que podría producir acá. Es traición a la patria que un país deje de producir los alimentos que podría producir. George Bush no era de izquierda. Y en los años 90 echó un discurso en el que dijo que el problema de los alimentos de Estados Unidos, que la razón por la cual Estados Unidos producía sus propios alimentos era por una razón de seguridad nacional. Porque, y el señor entiende de política, dice, porque un país que dependa de los alimentos de otro país es una marioneta de ese país. Voy a terminar. Segunda cosa que estamos proponiendo en la coalición. Hombre, distribuyamos mejor la riqueza. Creemos riqueza, pero además distribuyámosla mejor. ¿Y qué implica distribuir mejor la riqueza? Pues implica que la gente tenga derechos. Cada vez que uno acá dice educación pública gratuita y de alta calidad, le dicen, uy, ya llegó este muchacho a proponer el comunismo. Y uno dice, oiga, pero eso es lo que hay en Argentina, eso es lo que hay en Alemania, eso es lo que hay en Canadá, y me van a decir que eso es el comunismo. Estamos diciendo que los colombianos no se mueran en la puerta de los hospitales como un perro. Y nos dicen, este comunista, eso es lo que hay en Inglaterra, eso es lo que hay en Canadá. Nada del otro mundo. Tercera cosa, estamos proponiendo que este país nunca más en este país los hijos de Colombia vuelvan a matarse entre sí. Que dejemos atrás, que la guerra empiece a ser parte del pasado de este país. Yo sé que hablar de esos temas desde la ciudad no es lo mismo, pero sepamos y todo el tiempo seamos conscientes que este país tiene 8 millones de víctimas, 7.200.000 desplazados. Hombre, nunca más esa vaina, nunca más. El 20% de este país es desplazado. Y última, y con esta termino. Nunca más un Estado capturado por los corruptos. No más, no más. Nunca más un alcalde que sigue en el poder a pesar de la democracia. Nunca más unos tipos que se roban las elecciones, que se compran las elecciones con la plata que le roban de los impuestos a los colombianos. Nunca más candidatos presidenciales que deberían estar presos. Varios de esos candidatos presidenciales están incursos en el escándalo de Odebrecht. Nunca más. Y estoy seguro que hoy tenemos la oportunidad de cambiar esto. No es un cuento nuestro. El ánimo de la gente así lo dice. Pero tampoco está ganada esta pelea. Ellos también tienen dos manos y están peleando con las dos manos. Esto va a ganar y depende del esfuerzo de cada uno de nosotros. Esto va a tener oportunidad si cada uno de nosotros hace lo que le toca, si cada uno de nosotros pone su parte. Y una de las tareas que tenemos que hacer es
replicar este ejercicio que hoy estamos haciendo con los amigos, con los familiares y demás. Porque claro, ellos pueden tener toda la fuerza que quieran, pero nosotros tenemos la razón. Y a punta de fuerza uno no puede conseguir la razón, pero a punta de razón uno sí puede conseguir la fuerza. Y la estamos consiguiendo y cada vez somos más. Y si lo logramos, si este año logramos tener mayorías en el Congreso y un presidente diferente a esos, vamos a empezar a escribir un nuevo capítulo en la historia con un montón de vergüenzas menos y un montón de libertades más. Muchas gracias. Yo voy a limitar a decir que estoy de acuerdo con Sergio. Pero bueno, yo creo que ha sido excelente la intervención de Sergio y ha presentado pues muy bien presentadas muchas cosas. Yo voy simplemente a agregar un par de aspectos o a enfatizar un par de aspectos. El primero que quiero enfatizar es que tiene que ver con el fenómeno de la corrupción. Este es un asunto que nosotros hemos estudiado de cerca y que en muy buena medida explica por qué somos polo. Nosotros habíamos podido crearnos cuando nos creamos con Carlos Gaviria y los otros sectores, pues, o no crearnos, habíamos podido adscribirnos a cualquiera de las fuerzas en el poder. Y había sido mucho más cómodo meternos en este lío de construir una nueva organización. Pero bueno, tenemos con ellos desacuerdos tan grandes que no podemos estar con ellos en los mismos partidos. Y uno de los desacuerdos grandes es el de la corrupción. Entonces voy a enfatizar en esta idea. Colombia es uno de los países más corruptos del mundo. Del mundo. O sea, no estamos hablando de una corrupción menor como la que puede haber en todas partes. Estamos hablando de un país que tiene un problema en este sentido gravísimo. Tan grave es que yo planteé o decidí llamar a esta corrupción sistémica, es decir, del sistema. Y esa es una palabra que han venido usando cada vez más personas o insistiendo en que la crisis, la corrupción es del sistema. Inclusive gente de ellos, que han sido ministros de ellos, alguno acuñó una frase diciendo, el problema no es la corrupción, el problema es el sistema que la engendra, que la genera y mantiene. ¿Por qué enfatizo esto? Porque nadie puede decir que haya algún sitio del mundo o algún tipo de organización de seres humanos que esté absolutamente vacunada en contra de que un hecho de corrupción se pueda crear en sus filas. O sea, donde haya seres humanos puede aparecer un acto de corrupción. Pero esa corrupción, que llamémosla excepcional, es la que uno conoce con el nombre de la corrupción de las manzanas podridas o las ovejas descarriadas. O sea, usted puede tener el mejor partido del mundo y algo puede pasar. Puede tener la mejor religión del mundo, organización religiosa, y algo puede pasar. En la mejor familia también puede pasar alguna cosa, en la mejor universidad. Aquí entre nosotros puede mañana alguien decir, ve, había un corrupto, eso puede pasar. Son realidades que están ahí. O alguien se volvió, son realidades que están allí. Pero ¿cuál es el problema? Aquí no estamos hablando de eso, sino de un sistema. De un sistema, que son cosas distintas, completamente distintas. Esta es la primera idea que les quiero transmitir. Ahora, un sistema que se creó a conciencia de crearlo. Si ustedes investigan, cuando se creó el Frente Nacional en Colombia en 1960, 50 y pico, ¿sí? La decisión que tomaron fue hacer política con clientelismo, que es la manera, digamos, amable como se conoce la corrupción política. Clientelismo, contratos amarrados, mermelada, bueno, todas estas formas, fue una decisión consciente de las élites. Yo he citado muchas veces a Alejandro Gaviria, que es uno de ellos, el ministro de Salud, y lo explica con todo el detalle. Fue un pacto mediante el cual la élite económica le autorizó, digamos, a la clase política a hacer política robándose las elecciones y la plata, a cambio de que esa élite política, o sea, la clase política, tomara decisiones macroeconómicas, o sea, el mundo de los negocios, en beneficio de esa élite económica. Ese es el acuerdo y está vigente. Por eso es que tenemos el lío que tenemos en Odebrecht y el lío que tenemos con el fiscal. Aquí hay un pacto de impunidad. Todos ellos están amangualados para que eso no avance. ¿Por qué no se hacen oposición en este tema entre ellos?
Podrían los unos estar atacando a los otros como están en la pelea de perros y gatos del proceso de paz diciendo no, es que usted no debería hacer esto, usted no. Lo que hay es el silencio. Si al fiscal Martínez le quitaran el respaldo, el Centro Democrático, la Unidad Nacional, Cambio Radical o Luis Carlos Sarmiento Angulo, se cae en media hora. Pero no se cae porque estamos en medio de todo esto. Ahora, la corrupción es muy grave en sí misma. Si alguien se roba la plata de un hospital, de un puente, de una escuela, pues claro, eso es gravísimo. Pero ojo, aquí estamos hablando de una cosa que es más grave. Primero porque es un sistema de corrupción, pues. Es un sistema de corrupción. Y segundo porque fue el método, según expliqué, que se inventaron para poder gobernar de la peor manera y ganar siempre las elecciones. Esto es de lo más perverso que se puedan inventar. O sea, gobernar de la peor manera y ganar siempre las elecciones. Y ganar siempre las elecciones. Es que lo más elementalmente democrático es que el que gobierna mal pierde. Eso es una cosa absolutamente elemental, ¿no? Si usted gobierna mal, bueno, alguien lo reemplaza, ¿no? Aquí no se han reemplazado, bueno, estamos hablando desde el siglo XIX. O sea, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que son las padres, madres de esta historia, están operando desde la mitad del siglo XIX. El Frente Nacional, que es este acuerdo, es una creación de ellos que tiene ya más de 50 años de estar operando. Son los mismos que han gobernado a Colombia, digamos, en los últimos 25 años, pongamos de 1990 hacia acá, y han ganado todas las elecciones. Colombia no ha tenido un solo presidente de la República que no pertenezca o al liberalismo o al conservatismo o a sus partidos hijastros. Ustedes están muy jóvenes, pero hasta hace poco, pero relativamente poco, solo había en Colombia Partido Liberal y Partido Conservador. Empezó una crisis que los estaba hundiendo y ellos muy astutos se subdividieron y crearon Cambio Radical, pues, los distintos sectores que crearon, pero se sigue manteniendo la misma estructura y la misma lógica. O sea, en esos partidos, en la U, en Cambio Radical, etcétera, usted le pregunta a un tipo, ¿y usted qué es? Dice, no, yo soy de la U, pero liberal o pero conservador. ¿Sí? Usted es de Cambio Radical, pero liberal o pero conservador. Y si ustedes observan las familias que nos han gobernado, son las mismas familias, todas. O sea, por ahí circula una foto en internet en la que aparecen los abuelos de Germán Vargas y de Juan Manuel Santos, cuando ya el uno como presidente y el otro como ministro eran compadres políticos en 1940. Sobre esto hay mucha literatura. Bueno, Santos fue ministro de César Gaviria, ministro de Andrés Pastrana y ministro de Álvaro Uribe. Y nos dicen que son distintos, que son otra cosa. La primera vez que se eligió a Ordóñez en Colombia, lo eligieron los uribistas, y la segunda vez lo eligieron los santistas. En el Congreso hay un chiste que echamos mucho. ¿Qué es un santista? Un ex-uribista. Y si llegan a ganar los uribistas la próxima vez, se pasarán todos los santistas para el uribismo. Esa es la historia. La mermelada las atrae como la luz a la mosca. No pueden vivir sin eso. Esa es la realidad, eso es lo que tenemos al frente. Eso es lo que tenemos al frente. Pero lo peor, repito, no es ni que se roben la plata, es lo mal que gobiernan. Aquí, por ejemplo, se dice con razón que los congresistas ganamos mucho, y eso es verdad. Tan cierto es y de lejos que yo renuncio a bastante más de la mitad de lo que gano. Pero el problema grave no es que ganemos mucho los congresistas o que ganen mucho los congresistas. Lo malo es lo mal que gobiernan. Estos tipos, casi todos ellos, por el salario mínimo serían caros. Por el salario mínimo serían caros. Pero ¿cómo no lo van a hacer si son unos tipos que han mangoneado este país 150 años y tenemos un capitalismo en extremo subdesarrollado? Yo ni siquiera les pido que repartan bien la riqueza, pero créenla. Doy mucho esta cifra, un capitalismo de producto por habitante de $5.800 al año. Eso es una miseria, $500 mensuales. Argentina, que no es una potencia, está en 13.000. Los coreanos están en 27.000. Los gringos están en 57.000. O sea, fíjense que sí son caros por cualquier cosa que les paguemos. Distribuyen súper mal la riqueza. Tenemos una de las peores distribuciones de la riqueza del mundo. Nos sobran las 2/3 partes de las tierras rurales. No están en producción agropecuaria en serio, al mismo tiempo que importamos 13 millones de toneladas de productos de agro. Esa es la realidad que tenemos. Y estos son los poderes que estamos desafiando.
Y enfatizo esto porque entonces ahora se inventaron la última teoría. No, todos somos iguales. Esa es la última teoría que están echando. Todos somos iguales. Y para hablar de corrupción, entonces dicen, no, es que en la alcaldía en Bogotá pasó tal cosa y pasó una cosa que nos avergüenza. Pero esa no es la constante de esta organización. Si nosotros fuéramos como ellos, estaríamos con ellos. Yo les doy este dato. Yo voto a la presidencia de la República desde 1974. Y nadie que haya ganado la presidencia en Colombia la ha ganado con mi voto. Todas las veces me han derrotado. Y no es que yo no sepa quién iba a ganar. Yo sí sabía quién iba a ganar, pero preferimos perder la derrota que votar por quienes sabemos no van a resolver los problemas nacionales. ¿Ustedes creen que no hubiéramos podido respaldar a Uribe? Claro que lo hubiéramos podido respaldar y nos habían dado de todo. Y si quisiéramos, también hubiéramos podido respaldar a Santos y nos habíamos dado de todo, pero no estamos en eso, que alguien muy importante en el polo se empecinó en ser santista y se tuvo que ir del polo. Se tuvo que ir del polo, porque el polo ni se arrodilla, ni se entrega, ni traiciona. Denos el agua a donde nos dé. Entonces que no nos vengan con el cuento de que somos iguales. Lo segundo que les quiero plantear, y estoy siendo muy breve, es eso. ¿Qué es lo que va a pasar en estos próximos días, en mayo? Que los colombianos vamos a votar como normalmente siempre sucede, continuismo o cambio. Esa es la gran decisión. La elección está enredada porque hay muchos nombres, pero no se dejen enredar. Quiten la hojarasca y van a ver que en el fondo no hay sino dos propuestas. La propuesta del cambio y la propuesta del continuismo. La propuesta del continuismo básicamente la representan pues quienes nos han gobernado, que quieren volver a ser elegidos ¿para qué? Pues para seguir haciendo lo mismo, ya sabemos qué es lo que les gusta. Ya sabemos qué es lo que les gusta. Pues ahí está lo que sucede en Colombia. O sea, si en Colombia la tierra no produce, es porque lo que les gusta es que no produzca. O sea, el negocio es la especulación inmobiliaria. Si las EPS funcionan como funcionan desde 1993 es porque les gustan así. Si la política en la educación es la privatización de la educación es porque en eso es en lo que creen. Si les parece mejor traer del extranjero que producir en Colombia, pues esa es su política. Ganan con eso y así en cada cosa. Aquí no hay que dejarse confundir. O sea, no puede ser que los mismos han gobernado toda la vida de una determinada manera y ahora resulta que eso no les gusta y que van a hacer la campaña electoral, ahora sí para cambiarlo. Ni bobos que fueran. Pero claro, siempre se presentan como los amigos del campo. Y oigan ustedes, mientras estuve de candidato se los dije muchas veces y se molestaban. Todas las propuestas de ellos son listas de mercado, que parten por no analizar los problemas nacionales ni adjudicar responsabilidades. Entonces siempre llegan como en el primer día de la creación, ¿sí?, a hacer una propuesta que suene bien, que a la gente le suene bien, pero no hay un análisis de por qué estamos así, cuál es la causa del fenómeno. Por ejemplo, todos cargan una propuesta anticorrupción en el bolsillo, todos. Bueno, ¿y dónde estaban cuando gobernaron? ¿Qué hicieron cuando gobernaron? ¿Por qué no destruyeron el clientelismo y la mermelada cuando gobernaron? ¿Por qué estas cosas funcionan como funcionan? ¿No son de ellos las altas cortes? ¿No controlan todos, absolutamente todos los poderes del Estado? Entonces, esa es la decisión que hay que tomar. Continuismo o cambio. Pasemos entonces a cómo fue que se armó esto de la coalición. A mí el Polo me dio el honor de ser el candidato a la presidencia de la República. A Claudia López lo mismo le hizo el Partido Verde y Sergio Fajardo con Compromiso Ciudadano. Todos en la idea de cambiar las cosas, porque, claro, aun cuando nosotros podemos tener matices y diferencias entre nosotros, no somos de los mismos. Cada uno de nosotros ha hecho, digamos, carrera política o la lucha política sobre la base de no estar con ellos. No solo por el tema de la corrupción, por otros temas. Bueno, en el proceso, y en el caso mío, en el caso del Polo, yo tenía mandato de la dirección del Polo de promover la más amplia unidad que se pudiera crear en Colombia. Es más, yo sé mucho una frase, estamos hablando de un proyecto de unidad tan amplio como ni siquiera se haya soñado en Colombia. Bueno, desde hace un año hicimos la primera reunión con Claudia López, con Sergio Fajardo,
estuve yo, bueno, pero en representación de las distintas organizaciones, y tomamos una decisión, vamos a hacer un solo proyecto entre estas tres fuerzas. Cosa que no es nada fácil. Unir en política es una cosa bastante compleja por muy distintos factores. Pero el acuerdo, o digamos la decisión la tomamos con un acuerdo. Uno, unirnos. Y dos, la unidad era súper amplia, pero ni pues en mis palabras. Ni ¿qué era? Unidad, pero no, o sea, ni con la unidad nacional, ni con el centro democrático. Esa es la coherencia de nuestra posición. Si nosotros estamos convencidos que ellos son la causa de los problemas nacionales, es obvio que la primera solución a los problemas es derrotarlos. Y si queremos derrotarlos, pues no nos podemos unir con ellos. No son problemas del sectarismo, es que no estamos de acuerdo, no hay cómo pegarnos, ¿sí? Porque no hay, digamos, la coincidencia de puntos de vista suficientes. Entonces dijimos, un programa, un criterio NINI, acordamos también que esta unidad que estábamos promoviendo debería ir más allá de estas elecciones, prolongarse en el tiempo. Y acordamos también hacer esfuerzos por unificar las listas, que es una cosa que tiene muchos misterios de carpintería y que no es fácil. Bueno, duramos todo el año trabajando en eso, y con compromisarios que nombramos. Al final, produjimos un programa, ustedes lo pueden ver, está en internet, es un documento de 27 páginas. Nosotros creemos que es un buen programa, que es un programa que si se realiza en Colombia va a producirle, digamos, ganancias democráticas a este país en todos los diferentes aspectos. Ahora, es un programa, como es natural, que no es el del Polo, no es el de la Alianza Verde, no es el de Compromiso Ciudadano, sino que es un programa, como son siempre los programas de las coaliciones, que son los acuerdos que puedan lograrse. Pero ¿cuál es el alma realmente de esto? ¿Cuál es la clave de esto? Esto es un proyecto NINI. Esto es un proyecto NINI. Que vamos a generar transformaciones normativas y legales, pero si solo lográramos desplazarlos de la jefatura del Estado, que ellos no pusieran a su gente en la dirección del Estado, ya sería una ganancia inmensa. Aquí hay un problema particularmente, claro, programático y teórico y de propuestas, pero aquí hay un problema de gente. A mí me han preguntado mucho, bueno, y si ustedes ganan la presidencia, ¿qué es lo primero que van a hacer? Pues, ¿o dónde está la clave del éxito? La clave del éxito es que no van a gobernar ellos. Claro. O sea, el problema aquí no es de norma, aquí está prohibido robar, aquí está prohibido muchas cosas. Sí, si yo cojo, hago una caricatura, a Pablo Escobar y lo nombro de presidente de la República, le puedo poner toda la policía alrededor y seguro que el tipo no deja de ser Pablo Escobar y va a ser de las suyas. O sea, nosotros lo que estamos ofreciendo son hojas de vida y personalidades y maneras de hacer las cosas distintas a las de ellos. Distintas a las de ellos. Hoy entonces el presidente del partido de la U, que es el presidente del partido de Santos, en la W reconoce que su partido y su campaña electoral y sus candidatos, hay no sé cuántos indeseables. Y entonces el señor dice, es que yo no puedo hacer nada, es imposible impedir que estén. No, pues claro, es imposible porque les llegan como las moscas a la miel. Allá están felices de estar todos. Ninguno de esos pidió que el Polo le diera aval. Pues claro, porque ¿cómo nos van a pedir aval a nosotros si es que con nosotros no pueden hacer esas cosas? Nosotros estamos en una dimensión completamente diferente. Esto es entonces lo que estamos haciendo. Hay gente muy querida conmigo, pues que se puso triste porque, bueno, estaban muy contentos con la propuesta. Pero bueno, finalmente esto era lo que había que hacer. Grábense una cosa en política, jóvenes a los que les interese la política. Si ustedes quieren hacer política como yo creo que se debe hacer, grábense una cosa que fue mi decisión de cuando era un muchacho como ustedes. Siempre en política, si se quiere acertar, hay que hacer lo que uno considere mejor para el país. Así no resulte lo mejor para uno personalmente. Y si no, yo les doy un consejo, no se metan en política. No, pues sí, porque si su interés primero es, por ejemplo, los negocios, pues bueno, pues no sé, vuélvase comerciante, industrial, lo que quiera. Pues eso son decisiones de vida. Pero lo que sí uno puede ser es que yo me meto en política con la idea de gobernar a un país y el interés del país es secundario, es subalterno.
yo lo sacrifico en cada decisión porque mi interés personal, bueno, y montan las mentiras, que es por mis hijos y por mi señora y por no sé qué vaina. Entonces, si ustedes analizan esta decisión que tomamos con Claudia López de renunciar a nuestras candidaturas, que eso probablemente tiene pocos antecedentes en la historia de Colombia, pues no tiene sino una explicación, es que consideramos que esto era lo mejor para el país, listo. Y entre otras cosas consideramos que era lo mejor para el país, por una cosa que hay que señalar con toda claridad y que no la pierdan de vista, porque esto tiene sentido práctico. O sea, yo he dicho, prefiero la derrota a actuar incorrectamente, pero no es que me guste la derrota, ¿sí? Prefiero ganar, porque estamos luchando por el poder y por la jefatura del Estado. Bueno, Sergio Fajardo tiene una gracia que no tiene nadie más en Colombia, que es que está en condiciones de ganarles a cualquier candidato o candidatos que pongan los mismos con las mismas. Es el único, nadie más puede. Por muchas razones que no voy a analizar, pero esa es la realidad política. O sea, nosotros le estamos apuntando a una carta ganadora, a una carta que está en capacidad de, digamos, de unir la proporción suficiente que necesitamos para poder vencer a esta gente, que repito, es la clave de todo el asunto, es impedir que nos vuelvan a ganar, porque repito, esto canso un poco repitiéndolo, si nos vuelven a ganar seguirá pasando lo mismo. El cambio son cosas elementales, pero se pierden de vista. El cambio no se hace con los mismos. En Colombia hay una especie de chifladura, suelo decir, la gente aquí el domingo vota mal y quiere que el lunes la gobiernen bien, y eso no puede suceder. No puede suceder de ninguna manera. Ellos quieren elegirse para mantener este modelo de cosas, así digan lo contrario. Así digan lo contrario. Ahora, esto tiene un truco grande, que es el que puede estar generando más dificultades para que esto se entienda. Y es que a uno la gente le dice, bueno, pero ¿cómo así que son iguales y miren las peleas que tienen? Entonces precisemos esto, no es que sean iguales, estrictamente hablando, no es que sean iguales, es que defienden los mismos intereses, así tengan diferencias. O sea, realmente en la vida nada es idéntico a nada, pero sin embargo la inteligencia nos permite hablar de hojas del mismo árbol, ¿sí? De harina del mismo costal, ¿sí? En la costa dicen cucarachas del mismo calabazo, caimanes del mismo de la misma charca. No son iguales. A mí un día cuando hablábamos de estas cosas, hace 4 años alguien muy despierto me dijo, ay, pero es que los caimanes de la misma charca no son igualitos, senador. Le dije, no, pues no son igualitos, pero le doy un consejo, no meta el brazo porque cualquiera se lo arranca. Entonces, y ese ha sido el truco liberal conservador, ustedes miran la historia, ese ha sido el truco. Y hoy, ¿dónde está montada la mascarada? En haber convertido el proceso de paz en una pelea de perros y gatos. O sea, el problema no es que haya diferencias, es natural que en un tema complejo como esos la gente pueda pensar de una manera u otra. ¿Dónde está el truco? Lo volvieron una pelea de perros y gatos. Se desbaratan los matrimonios, se desbaratan las sociedades, se acaban amistades de toda la vida, porque esto lo volvieron esta cosa absurda de que los unos son, digamos, de la guerrilla y los unos son castrochavistas y los otros son paracos. Y a la gente la empujan y la empujan en eso. El mismo truco, búsquenlo en la historia de la violencia liberal conservadora. Cuando yo nací, a uno lo primero que le enseñaban era a tenerle miedo y a odiar a las personas del partido distinto al partido de la familia de él. Entonces a mí me enseñaban con la lógica del partido, mis padres, a eso. Y a mis amigos, mis compañeros, mis vecinos de colegio, bueno, ¿cierto? Les enseñaban lo mismo, pero al revés, porque hay que ser liberal o conservador. Eso se fue destiñendo y se fue cayendo y se fue fracasando cada vez más, pero eso es lo que están resucitando, mis queridos jóvenes. Eso es lo que están resucitando. Luego, esta es una elección crucial, porque si logran polarizar al país para volverlo a poner a escoger entre los mismos con las mismas, nos pueden montar una dictadura como fue la del Frente Nacional de décadas. De décadas. Y esto es una jugada tan fina que hasta mucha gente que ha estado, digamos, en las posiciones de la oposición o alternativas, gente que fue del polo, ha caído en ese juego. Y andan inventándose una superioridad moral en ser santista, en escoger uno de los ni.
Y claro, repito, ese es el crimen perfecto, porque es el crimen que asegura que sin importar quién de ellos gane, gana don Luis Carlos. Y ganan las transnacionales, y gana la mala minería, y gana la destrucción del agro, y la destrucción de la industria, el subdesarrollo, la pérdida de la soberanía nacional, el arrodillamiento ante las potencias extranjeras. Tanto que mienten con el cuento de que nosotros dependemos de los extranjeros, y qué tal las arrodilladitas de Santos y de Uribe a los gringos. Tienen peladas las rodillas. Ni en eso tienen autoridad para hablar. Correrles la silla. Ni en eso tienen autoridad para hablar. Entonces concluyo diciéndoles esto. Esta es una batalla ultra difícil, porque entre otras cosas, los actos y la campaña toca hacerlos a palo seco. ¿Sí? O sea, nosotros no manejamos la plata que ellos manejan y si la tuviéramos no la usaríamos como ellos la usan. Pero es una batalla súper dura. Ellos pueden tener todos los defectos del mundo, pero son duros en la lucha política. Saben de este asunto. Van a mover montañas, montañas, montañas de plata. En el 2014 quedó claro que esto era una batalla de plata. Y yo estoy convencido que llevan 4 años recogiendo plata. Así es de dura la cosa. ¿Cuál es nuestra propuesta para derrotarlos? Primero, tener la razón, las cosas que estamos diciendo. Y segundo, la política de los voluntarios. O sea, los vamos a vencer con honradez, con patriotismo, con actitud democrática. O sea, los vamos a vencer con miles o millones de compatriotas, gente como ustedes, principalmente jóvenes, que hagan esto porque quieren la Colombia. Cada uno de ustedes se puede convertir en un jefe político en su familia, en su barrio, en su universidad, en su colegio, donde sea, al que se le sienta al lado en la buceta, lo que sea, en Transmilenio. Eso es una actitud que hay que asumirla. Si ustedes están aquí con nosotros, mis queridos jóvenes, es porque ustedes son de la gente que más entiende en Bogotá estas cosas o no estaban aquí. Entonces eso nos crea una obligación, un deber que es el mismo que tenemos nosotros, que es el deber de duro a la lucha. No con calumnias, ni con trampas, ni con infamias. O sea, no se trata de a ver quién insulta más, no hagamos las cosas así. Particularmente en las redes, no nos dejemos meter en esa cosa que es a ver quién insulta más a quién. Bueno, los debates hay que darlos con pruebas y con argumentos y con razones y bueno, y puede ser con ardentía y con entusiasmo, pero dentro de unos límites democráticos que no tenemos por qué pasar. Por último, decirles que las cosas van muy bien, por donde vamos. Yo he estado ya, bueno, desde el año pasado, pero este año ya he estado en San Andrés, en 2 o 3 sitios distintos de Antioquia, he estado por las calles de Bogotá y lo que veo es que en el caso de nuestra candidatura, las candidaturas del Polo, vamos muy bien. O sea, está cayendo muy bien. La verdad es que yo, a mí, estoy diciendo una cosa que nunca había dicho, pero lo estoy diciendo. Yo creo que no ha habido en la historia del Congreso de Colombia una mejor bancada que la del Polo. Pues me aburre decirlo porque yo tengo que ver con eso, pero es toda la bancada, no soy yo solo. No, es toda la bancada, cada uno con su estilo y a su manera. ¿Ustedes se imaginan cómo sería el Congreso de Colombia sin el Polo? Bueno, y eso es lo que quieren hacer. Hay una especie de gavilla para que el Polo no logre sostenerse en el Congreso. Estamos amenazados, seriamente amenazados. Todos los poderes de Colombia están luchando para que nuestras voces se silencien. Luego ahí tenemos una batalla inmensa, pero les estaba diciendo que la cosa va muy bien, o sea, por donde vamos sentimos un cariño muy grande. Y lo de Sergio Fajardo, yo creo que puede ser el fenómeno que necesitamos. Muchas cosas nos lo dicen. Y hay una cosa que me hace ser optimista, es que el cambio es una ley de la naturaleza. Cambian hasta las piedras. Y cambian las sociedades, inevitablemente. Las fuerzas reaccionarias nunca han querido que la sociedad cambie, y siempre cambia. Aquí donde veo tantas mujeres, bueno, era bien distinta la condición legal y política de las mujeres hace 50 años. O sea, ha habido unos cambios inmensos. No les regalaron nada, fue luchando. Bueno, ¿y cuándo cambian los países? Los países cambian cuando la gente se le llena la taza. Cuando la gente se llena hasta la coronilla. Estoy repitiendo mucho una cosa que la oigo por donde voy. Los colombianos estamos mamados de estos tipos. El plebiscito lo hicieron con un país mamado los unos con los otros. Lo nuevo es que la gente se mamó con todos ellos. Y por eso están tan nerviosos y les están saliendo tan mal los actos.
Observen ustedes y comparen cómo les iba a ellos en los actos de hace 4 años y los de ahora y verán cómo les están saliendo de difíciles las cosas. O sea, las condiciones son muy propicias, podemos ganarles. Para eso necesitamos que el 11 de marzo nos vaya súper bien y que después en mayo o ganemos en la primera vuelta o pasemos a la segunda vuelta. Si pasamos a la segunda vuelta no nos vuelven a ver, les ganamos la presidencia. En eso es en lo que estamos y a eso es a lo que los invitamos a participar. No solo a que voten, sino a que nos volvamos activistas de esta causa en internet de una u otra manera. Nosotros tenemos un sistema de voluntarios que estamos pues propiciando para que las cosas se desarrollen como deben ser. Digamos por último esto, si no somos capaces de cambiarle el rumbo a Colombia, las cosas se van a poner color de hormiga, como se dice. O sea, la economía del país está así. O sea, esta gente dilapidó la más grande bonanza minera de la historia de Colombia. 8 años del gobierno de Uribe y 4 años del gobierno de Santos y cogieron esa plata y la malbarataron. La usaron como pretexto para destruir a la industria y al agro. Se terminó la bonanza, entonces la decisión fue endeudar a este país hasta la camisa. Estamos debiendo hasta la camisa, ya no hay con qué pagar y la crisis sigue ahí. Si aquí no se toman decisiones que empiecen a cambiar las cosas, no va a ser posible sacar al país adelante. Bueno, ese es el compromiso que tenemos y es a eso a lo que los estamos invitando. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Jorge. Como siempre, los que han venido, si tienen preguntas, los invitamos ahora a que hagan las preguntas, pero antes decirles, recordarles que amablemente Calico Cat Café, este nuevo sitio acá en Chapinero, pues nos prestó su espacio, como ya lo he venido haciendo hace un tiempo para algunas cosas. Los invitamos a que hoy o que otro día vengan acá, conozcan el lugar, prueben algo, tienen muy buenas cosas. Y recordarles que el Chapín, la 69 Cultural, funciona de manera independiente y solo con nuestros propios esfuerzos. Como siempre les pedimos que si quieren ayudarnos con cualquier aporte voluntario totalmente para que sigamos funcionando, para que podamos pautar los eventos en Facebook como lo hacemos cada vez que hacemos un evento, lo pueden hacer acá con Ana, ya les recibe los aportes y ahora sí las preguntas. A ver, vamos acá. Buenas noches. Principalmente yo tengo dos preocupaciones muy puntuales, voy a ser muy puntual. Ahorita Jorge que usted hablaba de los trucos. El truco principal de las elecciones era que bueno, uno perdía su voto porque ya sabían quién iba a ganar, ¿cierto? Eso era antes. Ahora que tenemos una ficha ganadora y ya que ustedes dijeron pues las encuestas de los aparatos que ellos manejan nos están dando como ganadores, que es lo que nosotros queremos. Pero ese es un truco que ya probaron, bueno, ya no podemos probar con el truco perdedor de que usted va a perder su voto, pero probemos con el truco ganador que fue cuando fue lo del sí y el no, que desarticularon el sí diciendo sí, el sí ya ganó y la gente dijo no, el sí va a ganar, no votemos. Entonces quisiera saber si han contemplado este escenario dentro de lo que es. Y la segunda preocupación es que ahorita para la revocatoria de Peñalosa, yo veo que si todo esto no se mueve de aquí a marzo, hasta mayo, que se va a empezar el aparato electoral, ya después de esas fechas yo lo vería muy complicado porque ya van a decir lo mismo que pasó con la consulta liberal, que es que nos vamos a gastar un montón de plata y pues aprovechando estas votaciones se podría meter ahí la revocatoria o no sé si eso sería factible. Esas son mis dos. Buenas noches. Me interesa la parte de todo ese contexto histórico porque de verdad los colombianos olvidamos mucho de lo que había pasado, pero lo decían los dos, o sea, la derecha siempre ha tenido claro que tienen que unirse porque los intereses que defienden son los mismos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, mi preocupación, yo hablo como desde la parte sindical también, desde los maestros y todo esto, es ¿qué va a pasar a ustedes? ¿Cuáles han sido los acercamientos con Petro y Clara López? Porque es que de todas maneras eso también, o sea, son fichas ahí que son importantes y no las podemos desconocer, ¿sí? Entonces, de pronto hay que hacer también un esfuerzo en mirar en que si se puede llegar a un acuerdo con ellos, porque ya habría como un poco más de certeza como hacia un posible triunfo. Sería la pregunta ahí.
Si es quien más sabe hablar, allá. Sí, allá primero. Corticas, por favor, para que nos Sí, extendamos. una vez enfatizando en lo que acaba de preguntar aquí el colega, y es en el marco que plantea Robledo de la coalición más amplia posible que se viene antes de la primera vuelta, y en el caso para Sergio, tengo entendido pues se transita del Consejo a la Cámara. No, de profesor a la Cámara. Ah, ok, entonces está andando por el texto. Pero bueno, entonces más bien en función del control político que se pueda seguir haciendo en el Consejo frente a pues, todas estas... En la Cámara. Va para la cámara. Por eso, ¿usted está en el Consejo? Nunca he sido funcionario público, nunca he tenido un cargo público en mi vida. Yo un profesor más de la universidad externado soy. Bueno, pues mucho éxito en la Siempre bien activo, pero nunca en cargo. Sí. Relacionado con las políticas de explotación de la tierra y en específico sería de la minería, ¿qué políticas tienen para su plan de gobierno y cómo esto debería llevarse? Duro. Y acá la última, y yo creo que ya cerramos. Bueno, lo mío es con respecto a las redes, ¿sí? Y es que cuando observamos las redes, ya mucha gente que ha votado por los candidatos, candidato Robledo, va a votar por él, ¿sí? Y para mi concepto hace falta, no sé, es la pregunta si sí o no, hace falta ampliar un poquito más, en este caso pues siguen bastante la red de nuestro senador, a otras personas que todavía no están inconformes, como lo hemos visto, sí es cierto, viajo por las regiones y están muy inconformes con absolutamente todo, pero yo creo que están a la espera de ver una respuesta mucho más cercana a la realidad de las personas para animarse a hacer lo que escuchamos ahorita, y es que haya un voluntariado, que haya una respuesta masiva. Y pongo, creo que un ejemplo, las sobretasas a la gasolina. Se me ocurre que es algo que es terrible. Entonces la gente quisiera de pronto decir, bueno, puede ser una propuesta de gobierno del Polo, en el Senado, en la Cámara, abordar ese tema para que haya alguna solución y la gente tenga formas de ver cómo se quita o se transforma esa sobretasa. Es una pregunta, ¿no? Respecto al tema de que hay que ser más asertivos o ir más a la respuesta de lo que la gente quiere realmente escuchar en ese tema, ¿sí? No sé si... La última. Ricardo, yo soy cafetero, vamos con el agro. El campesino, Hable duro, por favor. soy cafetero, entonces el campesino por sí llevado siempre allá, ¿sí? Pues a veces uno coge el precio del café y se mantiene y bien, pero en sí estamos como cuánto, agonizando, se puede decir, ¿sí? Siempre comemos así como a media, siempre llevado. ¿Qué proponen para el agro? Listo. No, repartimos ahí. Arranco con la revocatoria y la de la ciencia y ya, listo. Sobre la revocatoria, nosotros hemos venido, como les digo, esto es verdad, en serio. Nosotros ya agotamos todo el trámite legal. Hoy no tenemos ni una sola inconsistencia legal en el proceso de revocatoria. El problema ya es político. Es decir, acá no faltan firmas, no falta nada. Es que hay un órgano que es el Consejo Nacional Electoral, eminentemente político, que la tiene trancada. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Lo ideal es que el debate se agite, entre otras cosas, en el marco de esta campaña presidencial y de esta campaña al Congreso de la República. O sea, es bueno que la gente cuando vaya a votar al Congreso de la República sepa quiénes son los partidos y los congresistas o los candidatos que apoyan a Peñalosa, a pesar de que se salta la democracia y demás, y quienes hemos estado en la oposición a ese pésimo gobierno. Eso es lo ideal. Lo ideal es que eso pasara en el marco de la campaña y que esa presión generara que se convocara ya la revocatoria. Digamos que no pasa, digamos que llega el 11 de marzo y no se ha convocado la revocatoria. ¿Qué es lo que yo creo? Que como esto tiene, digamos, la causa de este problema de la revocatoria, de que la tengan trabada, es eminentemente político, la solución no puede ser sino eminentemente política. Y creo yo que la solución para destrabar esto no hay de otra, sino es, digámoslo así, darles una tunda en las elecciones del 11 de marzo
y darles una tunda en las elecciones presidenciales. Es que hoy no nos dejan es porque tienen la presidencia del Congreso y el Congreso a su vez maneja el Consejo Nacional Electoral. Esa es la razón, como lo explicaba ahorita. Si esa correlación de fuerzas cambia, pues los tipos quedan mal. Bueno, digamos que la cosa no sale como queramos. Hombre, la única solución también en el marco de todo esto es que haya movilización social. A lo único que estos tipos le temen es a la movilización en las calles. A lo único que le temen, miren, la historia de la humanidad, la historia de las transformaciones democráticas es la historia de la movilización social que consigue transformaciones democráticas. O sea, volviendo al ejemplo que ponía Jorge ahorita de las mujeres, los derechos de las mujeres no son dádivas piadosas de los hombres que han gobernado. O sea, no es que por allá en los años 50 entonces al general Rojas Pinilla dijo como, ay, démosles el derecho a que voten. No es que por allá en los años 30 dijeron, ¿por qué no las dejamos que hereden? No, es que detrás de los derechos de la mujer ha habido un montón de movilizaciones, de luchas, de sangre que han dejado en la arena a las mujeres en sus luchas para que tengan los derechos que hoy tienen. Igual pasa con la revocatoria. Como el problema es político, la solución es eminentemente política. Es que si no la ganamos en las urnas, nos toca ganarla en las calles. Yo les diría, bueno, y si pasa después de junio, la ley dice que ya no puede haber revocatoria, porque a pesar de que revoquemos a Peñalosa, lo que dice la ley es que ya no habrá nuevas elecciones, sino que Cambio Radical, que es el partido que le dio el aval, dará una terna y de esa terna Santos elegirá al alcalde que terminará el mandato. ¿Qué creo yo? Hombre, la movilización en Colombia, bueno, en América Latina, en el mundo, ha tumbado gobiernos. Si le maman gallo a la revocatoria, pues nos toca es salir a movilizarnos, a exigir que el señor renuncie, y sencillo. Esto no nos lo inventamos nosotros. Detrás de cada conquista social, de cada conquista democrática, de cada derecho, ha habido movilización en el mundo. Y lo segundo, con respecto a la ciencia, que me quiero meter en esa porque toda la vida he trabajado el tema de la educación y la ciencia, hombre. Lo primero es esto, miren. En la época en la que nació Jesucristo, probablemente la gente podía imaginar cómo sería el mundo en el siglo XIV. Es bien probable. Que si usted le decía a una persona que vivía en el año 1 después de Cristo, ¿usted cómo se imagina el mundo en 1500 años? Diría, pues yo me imagino que las casas serán un poquito mejor, y creo que de pronto habrá mejores bueyes, y el arado será mejor, pero con bueyes, y tal, y tal, y tal, y tal. Y se habrían imaginado el mundo cómo sería 1500 años después. Pero después de que aparece la ciencia como la forma, digamos que por definición para buscar el conocimiento, desarrollar la tecnología y demás, yo le digo una cosa, no vayamos al siglo primero, no vayamos al año primero antes de Cristo. Mi abuela seguramente no habría imaginado cómo sería el mundo hoy. Y probablemente yo hoy, en buena medida, gracias a los desarrollos científicos, no me imagino cómo será el mundo del siglo XXII. O sea, probablemente lo que venga del siglo XXII sea una cosa que no nos cabe en la cabeza. Digo esto para señalar algo, y es, en el mundo de hoy no es posible, que no echen cuentos, no es posible solucionar los problemas de una sociedad si uno deja de lado la ciencia. No echen cuentos. No, que es que vamos a volvernos, por ejemplo, vamos a desarrollar el agro de este país sin ciencia, con los bueyes del siglo I después de Cristo y del siglo XV después de Cristo. O sea, sin tractores, sin sistemas de riego, sin nada de esto. Vamos a desarrollar la industria. El primer motor de combustión interna se hizo hace más o menos 140 años en el mundo. 140 años después Colombia no produce un motor de combustión interna. Vamos a desarrollar este país, la industria también, sin ciencia. Y es claro que quienes han gobernado este país han destruido y han desmantelado conciencias, por ejemplo, y en general la educación pública también, porque tienen la decisión política de que como a cada modelo de país le corresponde un modelo de educación, están montando un modelo de país de pacotilla y están adecuando a ese modelo de país de pacotilla un modelo de ciencia, de tecnología, de educación de pacotilla. Esa es la verdad. Termino con esto. La verdad es que la solución para resolver los problemas de la ciencia y de la educación pública parte por una decisión política. No es que este país, hay una frase que repite mucho Moisés Wasserman, a mí me gusta mucho, y es, no es que los países ricos inviertan en ciencia porque son ricos. No, en buena medida son ricos es porque invirtieron en ciencia y en educación. Ese es el derecho de las cosas. No es que me volví rico, ahora voy a invertir en ciencia. ¿Sí? ¿Y cómo llegó a ser un país desarrollado? Cuéntenos eso. Llegan a ser desarrollados, llegan a ser países ricos porque han invertido en ciencia, en educación, en tecnologías y demás. Este proyecto político que representamos nosotros siempre, siempre, no de hoy, no en época electoral, siempre ha defendido la ciencia y la educación pública, gratuita y de alta calidad.